¿Por qué una pequeña isla, apenas visible en un mapa mundial, podría convertirse en el punto de inflamación de una catástrofe global? Bueno, esta no es una pregunta hipotética para un futuro lejano. Es la apremiante realidad que enfrentamos hoy, el 30 de diciembre de 2025. La isla es Taiwán, una democracia vibrante de 24 millones de personas, y la sombra que se cierne sobre ella es la de China continental, una superpotencia que considera la isla una provincia renegada que debe ser devuelta al redil, por la fuerza si es necesario. Esto es más que una disputa regional. Es un complejo tapiz de historia sin resolver. Para entender las tensiones de 2025, primero debemos viajar en el tiempo, a las brasas de una brutal guerra civil que redefinió a China. Durante la mayor parte de su larga historia, la conexión de Taiwán con el continente fue fluida, habitada por pueblos indígenas y luego colonizada por migrantes de las provincias costeras de China. Sin embargo, las raíces del conflicto moderno no están en las dinastías antiguas, sino en los cambios políticos sísmicos del siglo XX. El evento central fue la Guerra Civil China, una lucha prolongada y sangrienta por el control de la nación, librada entre dos fuerzas opuestas: Partido Comunista, Mao Zedong, Kuomintang, KMT, Chiang Kai-shek. La guerra, gestándose durante décadas, llegó a su conclusión en 1949. Las fuerzas comunistas de Mao lograron una victoria decisiva, culminando con la proclamación de la República Popular China en Beijing el 1 de octubre de 1949. Enfrentando la derrota total, Chiang Kai-shek y su gobierno KMT, con aproximadamente 2 millones de soldados y refugiados, huyeron por el estrecho de 100 millas hacia Taiwán. Allá, en Taipei restablecieron la República de China, reclamando ser el único gobierno legítimo de toda China y prometiendo retomar el continente. Este cisma creó una anomalía política duradera: dos gobiernos rivales, cada uno afirmando ser la única China verdadera. La República Popular en Beijing controlaba el continente. La República de China en Taipei controlaba Taiwán y algunas islas. No fue solo una disputa política, sino la guerra civil por otros medios. Ambas partes libraron una feroz batalla diplomática por reconocimiento y exigían que otras naciones eligieran bando. El conflicto se congeló, pero las reclamaciones y animosidades siguieron. Nunca se firmó un tratado de paz. En las décadas que siguieron a 1949, el mundo se vio obligado a navegar por el dilema de las dos Chinas. Inicialmente, muchas naciones occidentales, lideradas por los Estados Unidos, continuaron reconociendo a la República de China de Chiang Kai-shek en Taipei como el gobierno legítimo. Durante más de 2 décadas, fue la República de China la que ocupó el asiento de China en las Naciones Unidas. Sin embargo, las realidades geopolíticas de la Guerra Fría comenzaron a cambiar esta dinámica. El gran tamaño, la población y la creciente influencia de la República Popular China en el continente se hicieron imposibles de ignorar. El punto de inflexión llegó en 1971, cuando la ONU votó para expulsar a la República de China y darle el asiento a la República Popular China, seguido de la visita histórica del presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, a Pekín en 1972. Este cambio diplomático culminó en 1979, cuando los Estados Unidos cambiaron formalmente su reconocimiento diplomático de Taipei a Pekín. Al hacerlo, Washington reconoció el principio de una sola China de la República Popular China, que establece que solo hay una China y Taiwán es parte de ella. Esta decisión aisló efectivamente a Taiwán en el escenario mundial, lo que llevó a la mayoría de las otras naciones a seguir su ejemplo. Hoy, la República de China es reconocida oficialmente por solo un puñado de países pequeños. Esta ambigüedad diplomática es la piedra angular del llamado statu quo, un acuerdo delicado e intencionalmente vago donde Taiwán existe como una entidad autónoma en la práctica, pero sin el estatus legal internacional de una nación soberana.
A pesar de la falta de relaciones diplomáticas formales, muchas de las naciones más poderosas del mundo, incluidos los Estados Unidos, Japón y los países europeos, mantienen relaciones sólidas pero no oficiales con Taiwán. Estas relaciones son multifacéticas, abarcando profundos lazos económicos, intercambios culturales y una cooperación de seguridad crucial. Washington, por ejemplo, opera el Instituto Americano en Taiwán, que funciona como una embajada de facto. El conflicto continúa y se intensifica porque las posturas fundamentales de los actores clave son irreconciliables. Para el Partido Comunista Chino en Beijing, la reunificación de Taiwán con el continente no es solo un objetivo político, es un pilar fundamental de su legitimidad y un componente central de la gran revitalización de la nación china. Después de haber consolidado su poder en Hong Kong y expandido su influencia en el mar de China Meridional, Taiwán sigue siendo la pieza final y más significativa de lo que considera su territorio soberano. El gobierno ha declarado repetidamente que la cuestión de Taiwán es el núcleo de los intereses de China y representa la primera línea roja que no debe cruzarse. Cualquier declaración de independencia formal por parte de Taiwán se considera un casus belli, un acto que desencadenaría una respuesta militar. Por el contrario, para la mayoría de la gente en Taiwán, el statu quo del autogobierno es la base y la perspectiva de ser gobernado por el régimen autoritario de Beijing es inaceptable. Décadas de vivir en una sociedad libre y abierta han forjado una fuerte identidad democrática. Observan lo que ha sucedido en Hong Kong y ven un sombrío adelanto de su propio futuro bajo el gobierno de la República Popular China. La política taiwanesa refleja esta realidad, con los dos partidos principales debatiendo la mejor manera de manejar la relación con China, no si deben renunciar a su soberanía. El papel de Estados Unidos añade una tercera y poderosa dinámica a este estancamiento. Bajo la Ley de Relaciones con Taiwán de 1979, Estados Unidos está legalmente obligado a proporcionar a Taiwán los medios para defenderse. La tensión es palpable, transmitida en los titulares diarios y despachos militares. Vemos imágenes de aviones de combate surcando el cielo, buques de guerra, agitando las aguas del estrecho de Taiwán, y líderes con el ceño fruncido emitiendo advertencias que dejan poco espacio para la mala interpretación. Los ejercicios militares de la Misión de Justicia 2025 de China, descritos como los más extensos hasta la fecha, han simulado eficazmente un bloqueo, interrumpiendo el tráfico aéreo y marítimo comercial y enviando un mensaje escalofriante a todo el mundo. Esto no es solo teatro político, es una demostración de capacidad e intención, un ensayo general para un conflicto que no tendría espectadores, solo participantes. El mundo observa, conteniendo la respiración, mientras los tambores de guerra suenan más fuerte en el Pacífico. Esta situación nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre el orden global que hemos construido. Es un mundo donde la integración económica, una vez aclamada como la máxima garantía de paz, los semiconductores diseñados y fabricados en Taiwán son el alma de nuestra era digital, alimentando todo, desde nuestros teléfonos inteligentes hasta nuestros sistemas de defensa más avanzados. Un conflicto que detenga su producción no solo desencadenaría una recesión, precipitaría un apagón tecnológico global, cuyas consecuencias son casi imposibles de calcular por completo. El destino de esta isla está indisolublemente ligado al funcionamiento de toda la economía global. Por lo tanto, comprender el problema de Taiwán no es un ejercicio académico, es una necesidad cívica. Nos exige mirar más allá de las provocaciones inmediatas y adentrarnos en un siglo de historia compleja, para apreciar la delicada danza diplomática que ha mantenido una paz frágil durante décadas, y para evaluar con sobriedad los inmensos riesgos que se avecinan. La pregunta ya no es si una crisis podría ocurrir. En los últimos años, China ha ido más allá de la retórica y la presión diplomática, cambiando a una campaña de intimidación militar sostenida y cada vez más realista. El Ejército Popular de Liberación,
ha experimentado una modernización asombrosa, transformándose en una fuerza formidable capaz de proyectar poder mucho más allá de sus costas. Esta nueva capacidad se está aplicando sistemáticamente al escenario de Taiwán. Los ejercicios militares en los mares y cielos alrededor de la isla se han vuelto más frecuentes, de mayor escala y más complejos. Estos ya no son simples ejercicios, son simulaciones completas de un asalto a gran escala, diseñadas para probar la preparación del EPL y señalar su inquebrantable resolución tanto a Taipei como a Washington. Los ejercicios recientes, con el nombre en clave Misión de Justicia 2025, representan un nuevo y alarmante pico en esta campaña. Según se informó, China desplegó un contingente masivo de su ejército, armada, fuerza aérea, fuerza de cohetes, rodeando efectivamente la isla. Las zonas de ejercicio se posicionaron estratégicamente para practicar un bloqueo completo, cubriendo lo que los analistas llamaron casi todas las rutas marítimas, demostrando la capacidad de aislar a Taiwán de cualquier apoyo militar o económico externo. Esto incluyó el despliegue de 130 aviones de guerra y 22 buques navales en un solo periodo de 24 horas. Esto ha llevado a ventas constantes de armamento defensivo, incluido el histórico paquete de $11.100 millones anunciado la semana pasada, que incluye sistemas de misiles avanzados y artillería. Esta política, conocida como ambigüedad estratégica, deja intencionalmente sin aclarar si Estados Unidos intervendría militarmente de forma directa para defender a Taiwán. El objetivo es disuadir una invasión china sin provocar a Beijing y al mismo tiempo disuadir a Taiwán de hacer una declaración unilateral de independencia. Es un acto de equilibrismo que ha mantenido una paz frágil durante más de 4 décadas. Este triángulo de intereses contrapuestos crea un estado de tensión perpetuo. China ve las ventas de armas de Estados Unidos y el apoyo político a Taiwán como una interferencia inaceptable en sus asuntos internos y una violación del principio de una sola China. Estados Unidos y sus aliados ven la intimidación militar y la presión diplomática de China como una amenaza para un socio democrático y un peligro para la estabilidad regional. Taiwán, atrapado en el medio, se esfuerza por reforzar sus defensas y preservar su autonomía sin cruzar la última línea roja de Beijing. Debido a que ninguna de estas posiciones fundamentales es probable que cambie, el riesgo de un error de cálculo y conflicto sigue siendo peligrosamente alto, con cada lado probando los límites del otro, en un ciclo de acción y reacción en constante escalada. La aprobación de un acuerdo de armas sin precedentes de $11.000 millones demuestra ese compromiso. Pekín respondió con sanciones inmediatas contra empresas de defensa estadounidenses. Más allá de las ventas, el ejército estadounidense mantiene una presencia significativa en el Indo-Pacífico, realiza operaciones de libertad de navegación a través del estrecho y hace ejercicios militares conjuntos con aliados. Nos encontramos hoy, al cierre de 2025, en una coyuntura profundamente peligrosa. El conflicto por Taiwán ya no es un problema lejano y teórico. Se ha convertido en una crisis activa y creciente con implicaciones globales. El creciente poder militar de China y su ambición nacionalista. La inquebrantable identidad democrática de Taiwán. Los intereses estratégicos de los Estados Unidos y sus aliados. Un conflicto militar iniciado por una decisión deliberada. Un conflicto militar por un error de cálculo durante un tenso enfrentamiento. Un conflicto militar por un accidente imprevisto. Desataría consecuencias que se sentirían en cada rincón del planeta. El costo humano y económico sería asombroso. Una invasión sería increíblemente sangrienta y destructiva. Resultaría en inmenso sufrimiento para el pueblo taiwanés y grandes bajas en ambos lados. La onda de choque económica sería instantánea. La interrupción en la producción de semiconductores desencadenaría una depresión global, destrozaría las cadenas de suministro y paralizaría industrias en todo el mundo.
Las aguas alrededor de Taiwán se convertirían en una zona de guerra. Paralizaría el transporte marítimo mundial. El mundo enfrentaría interrupción e incertidumbre no vista desde la Segunda Guerra Mundial. Rompería la relación entre Estados Unidos y China. Probablemente conduciría a una confrontación militar directa entre dos potencias con armas nucleares.